Ya estamos en vivo. Welcome a las jornadas de cómics en tiempos de pandemia. Vamos a hacer una introducción cortita antes de partir el en vivo, la transmisión. Y es que nos dimos cuenta, Proyecto Mandril hace mucho tiempo que no hacía un streaming, que no comenzaba con... ¿cómo se llama? A transmitir nuevamente después de harto rato por cosas del destino, pero encontramos que ahora era el momento de partir. La pregunta era cómo vamos a partir, cómo vamos a iniciar este nuevo streaming, este nuevo rodaje en vivo, y qué mejor que hacerlo con una causa, y una causa bastante importante para nosotros, que es algo que queremos mucho, y es el cómics. ¿Y qué pasa con el cómics en tiempos de pandemia? ¿Para qué sirve el cómics en tiempos de pandemia? ¿Y cuáles son los personajes que en el fondo están luchando ahora con esta pandemia, ¿cierto? Detrás ahí de las viñetas. Y queremos invitar a todas las personas que estén ya partiendo, están viendo esta transmisión, vamos a empezar de poquito, y queremos invitarlos para que esta corrida, que van a ser cinco transmisiones todos los días viernes de julio, y vamos a partir con Víctor Silva, que es el creador de Perrote. Después vamos a tener a Ariel Daque, que es el dueño de la comiquería Chazam. Y así vamos a tener personalidades del cómics que van a estar hablando con nosotros, comentándonos acerca de lo que es el cómics, cómo viven el cómics, cómo lo disfrutan y cómo trabajan. Entonces, sin más preámbulos, yo quiero invitar a nuestro amigazo acá, el Víctor Silva, que yo a Víctor, antes de todo, antes de darte el pase, Víctor, lo conocí en circunstancias bastante especiales. Yo al Víctor lo conocí en una Comic Con con el equipo de Proyecto Mandril, con el Ramón, con el Lucho, con los chiquillos cuando estábamos trabajando en el Proyecto Mandril antiguamente. Y él estaba en su stand trabajando, nosotros quedamos maravillados con esos dibujos, con el Edgardo también que estaba ahí. Y efectivamente fue la raja lo que vimos, conversamos con él, y de ahí en adelante nos dimos cuenta de que era un gran artista, una persona que tiene una historia y que también obviamente tiene un desarrollo bastante interesante de este arte del noveno arte del cómics. ¿Cómo estáis, Víctor? ¿Cómo estáis, hermano? Oye, ¿sabéis qué? Se me está... Te fuiste negro. Sí, se me está descargando la cámara, weón. Justo estuvimos como media hora conversando y ahora se va negro, no importa, Sí. por lo menos podemos escuchar, eso es lo importante. Nos pasó, weón, como en el club de los quiltritos, que se demoran como media hora los weones en empezar. Perfecto. Oye, también aprovechar un saludo para el Club de los Quiltritos, fanpage que habla de anime, también muchas cosas ñoñas, y ahí está el Rabón con el Lucho transmitiendo, así que también invitación para que pasen por el fanpage porque está re interesante, y a todos, sobre todo a los que les guste el anime, las lolis y todas esas cosas ñoñescas. Así que ahí está Ramón Land con el señor Lucho Pirucho. No sé qué pasó, hermano. Yo creo que el cable se me echó a perder. Pero reconéctate, desconéctate y reconéctate de nuevo. Ya, pues, vale. Ya, disculpa, mientras vamos a explicar el tema de cómics en tiempos de pandemia. Se trata, como ya habíamos dicho, de una ronda de entrevistas donde vamos a entrevistar personajes que están involucrados en el mundo del cómics y que están participando activamente dentro de proyectos para poder salir adelante con todo lo que está pasando con esta pandemia, y luchando también para poder tener, obviamente, la oportunidad de publicar sus obras. Vamos a hablar con varias personalidades y la idea es que efectivamente ustedes nos acompañen en estas transmisiones para que ellos puedan demostrar también su arte y también que puedan compartir qué va de este tema del cómics y qué va del asunto de sus proyectos. Vamos a hablar con el Víctor, que tuvo problemas técnicos, está solucionándolos en este momento para poder conectarse con nosotros. Así que pendientes porque efectivamente vamos a seguir la transmisión. Comentarles, igual que el Proyecto Mandril ahora se viene con todo, vamos a hacer nuevamente transmisiones, van a haber videos, hay un nuevo equipo de Proyecto Mandril que está trabajando y está tratando de aplicarse. Ahí está el Víctor, llegó de nuevo. Bueno, hola. Hermano, justo se me... Mira, weá rara, loco. Justo se me va a perder esta weá de...
del cargador del... Eso se llama del ley de iPhone, Murphy. weón. Ley de Murphy, todo el rato. Oh, el weón quemado. Yo soy quemado, hermano. Yo, si hay una weá por la que me defino como persona es que soy más quemado que la chucha, weón. Tú, mira, a mis compañeros de media, bueno, ya salí harto tiempo en la media, pero el único recuerdo que tienen de mí, pues tú caché que uno tiene como recuerdos de la gente cuando salís de la media y tenés recuerdos bonitos. El único recuerdo que los buenos tienen de mí es que me pasaban weás todo el tiempo y weás cuáticas, así como una mala suerte culiada que me persigue brígido. Así que cuidado, hermano, porque soy reyeta, capaz que te empecé con el pie izquierdo conmigo. No, no te preocupes, no te preocupes, da lo mismo. Yo, en realidad, lo que queremos hablar es, Víctor, es, bueno, ya partamos con esta cuestión para Partamos, ponerle partamos en el rodaje. botón. Ya, Víctor, la bienvenida ya la escuchaste, Sí, coméntanos. muchas gracias, hermano. Coméntanos, Víctor, partiendo con este tema ya como una entrevista, háblanos de tipo, de quién es Víctor Silva y cómo Víctor Silva llegó al mundo de los cómics y cómo él ha empezado a trabajar en este gran proyecto que se llama Perrota y además de otros muchos proyectos que has tenido. Puro accidente, es solo accidental. Mi llegada al cómic no ha sido a través de ninguna vía formal. Creo que en la media tuve clases con... A ver, estudié sí arte. He estudiado de pendejo arte. Oye, ¿se pueden decir garabato? Chucha, esa weá no Sí, lo... Sí, dile nomás. ya. Ya. Dele nomás. ¿Estás seguro? No, ya, no va a tener problema. Ah, Puta. güey, dentro del Ya margen de la empecé mal. vida. Empecé en la media, tenía... empecé a estudiar arte en la media, en el único liceo de arte que hay acá en Santiago, que se llama el Liceo Experimental de Arte. Eh, y después me dediqué a trabajar, saliendo de eso me dediqué a trabajar unos par de años, hasta como el 2006 más o menos, y el 2006 me metí a estudiar arte en la Chile. Un tiempo, tuve una pasada así como muy fugaz por la Chile estudiando arte. Y después de eso me metí a la ARCI. Terminé estudiando arte en el ARCI. Podría ser eso lo más formal que tenga como educación una relación estricta con el arte, con el dibujo. Pero podría ser eso lo más formal que tenga como pero en realidad lo que donde yo saqué y la gran inspiración que, bueno, no sé si inspiración en realidad, pero los primeros referentes que tenía del cómic serían tal vez en la media estudiando en el LEA, en el Experimental de Arte con Juan Vázquez, que ha sido unas clases de cómic, el Juan Vázquez. No sé si ubicáis a Juan Vázquez. Juan Vázquez, el de Diablo Inferno, Ya, sí. de la editorial Visuales de Ferrera, de Javier Ferrera, con la que Sí, estaba Perrote actualmente. Cacha los enredos del destino que paso de estudiar con Juan Vázquez a ahora pertenecer a la editorial donde Juan Vázquez publicó por primera vez. O sea, perdón, no por primera vez, pero una de sus obras más conocidas tal vez por el mundo popular, no por el mundo elitista y catedrático del cómic y el arte chileno. de todos los proyectos en los que has trabajado, Víctor, Ajá. de todos los proyectos en los que has estado, Víctor, coméntanos más o menos en qué estás trabajando ahora. ¿Cuáles son tus... El de ahora, ¿Mm? bueno, es que estoy en varias cosas ahora. Mira, yo creo que a ver, para mí como que te ven de varias maneras cuando tú te dedicas al dibujo, dibujáis bien. Y que es lo extraño de dedicarse al cómic también. Voy a la pregunta, yo le doy una vuelta más o menos grande a la weá, no sé si Dale se nomás, complica. dale ¿Sí? nomás, estamos con tiempo. La gente yo creo que quiere escuchar lo que piensa Perrote. Ya, bacán, bacán. Eh, que es contar historias. Pues tú fundamentalmente lo que haces con un cómic es contar una historia a través del dibujo, ¿cachai? Correcto. Entonces tenéis que
si queréis ser un historietista como tal, tenéis que tener la capacidad, ambas capacidades, tanto de contar una historia como de dibujar. No es, en estricto rigor no es así, porque un cómic se construye con guionistas y realmente los guionistas son más famosos que los dibujantes. De hecho, lo son. En el DC Marvel son más famosos los guionistas que los dibujantes. O por lo menos tienen, no más famosos, sino que tienen más derechos sobre la obra que el dibujante. Y los dibujantes, a un buen dibujante se le ve como mano de obra en el fondo. ¿Cachai? Como este weón dibuja bien, este weón podría dibujar mi historia, podría dibujar el guión que tengo acá. ¿Cachai? Entonces a mí me pasa una weá extraña porque yo toda mi vida de pendejo, como te digo, yo no llegué al cómic de manera formal, entonces de pendejo la relación que tenía con el cómic era espontánea, po. Era de lo que me gustaba, lo que veía, lo dibujaba como cómics. Sin embargo, llegó un punto, y en el que estoy ahora probablemente, que soy mano de obra. O sea, mi cómic sirve como puerta para mostrar mi trabajo respecto a solamente el dibujo, ¿cachai? Pero no a la historia, sino que da la casualidad que la mayoría de las personas que se ven relacionadas con mi trabajo me buscan más para dibujarle que para escribirle, ¿cachai? O sea, la mayoría son guionistas. Entonces, eso es como algo extraño que sucede. Algo extraño que sucede. Hoy se me olvidó la pregunta, weón. Me fui, pero por la rama a cagar. No importa, no importa. Oye, Víctor, pero ¿Cuál era la pregunta, verdad? Ah, ¿qué es lo que ¿por estaba haciendo qué, ahora? pero por qué el cómics? ¿En qué momento de tu vida dijiste, oye, viejo, ¿sabes que me quiero dedicar a esto? Hablamos hace un rato de que es súper difícil cuando uno tiene que elegir, ¿cierto?, entre lo que le gusta y lo que está políticamente establecido. Entonces, ¿por qué el cómics? ¿Por qué dijiste, viejo, me quiero dedicar a esto? ¿Y por qué voy a ponerle pino a este tema y dedicar mi vida a desarrollar mis historias y dibujar? Porque odio trabajar, hermano. Eso es la verdad, weón. No es que odie trabajar. Odio a los jefes, weón. Los jefes culiados a mí me. ¡Ah! Si tú me tirria, weón. A mí, si hay una weá chacha y horrible que se creó en este mundo, es un jefe, weón. La figura de autoridad es una weá que yo no soporto, no lo tolero. ¿Cachai? Y soy muy bueno para la pega. Por ejemplo, estando en bodega, puta, era súper bueno para la pega. Y todos los weones, te estoy hablando, weones chorizo, como que el jefe era así como el pavavo, y para mí no, weón. Y de hecho, la mayoría de las pegas que me han echado, que han sido casi todas, porque me pongo a pelear con los jefes, weón. Y no pelear así, oiga, usted no tiene la razón. Pelear así, oye, con Chitumane, ¿qué le pasa? Corta, ¿cachai? En esa, o sea, la parada es brígida al tiro, y soy brígido, hacía cagar con los weones. Y entonces no puedo, estoy imposibilitado. Es como si yo creo que esa weá debería estar dentro de una enfermedad del gobierno, weón. ¿Cómo se llama la weá que le ponen, en el gobierno? De las enfermedades. No sé cómo. El seguro que te ponen. Ah, como el auge. Que debería estar en el auge, weón. Con su jefe que está en imposibilidad de estado, pero bueno, enfermedad psicológica se llama esa weá. Pero independiente, Enfermedad psiquiátrica. no te gustan los jefes, todo el tema, y al final, mi pregunta va abocada, Víctor, a en qué momento decidiste hacer lo que te gusta. Yo sé que... Yo toda mi vida he hecho lo que me gusta. Toda mi vida. Pero lo malo es que alrededor hay puras guas que no me gustan. Me rodea un mundo culeado que no me gusta nada. Así, detesto el mundo culeado en el que vivo. Lo detesto. Para mí la sensación culeada de estar amarrado a esta humanidad culeada es horrible, hermano. Entonces, weón, todo lo demás me gusta, weón, dibujar en la raja. Entonces, de ahí a hacer lo que yo soy, puta, feliz, weón. Pero
pero siento que per se estar amarrado a hacer esta weá, esta condición culiada, llámese política, humana, no sé, partidista, la weá que sea, me desagrada un montón. Siento es súper molesto estar en el mundo culiado en el que estoy. Oye, Víctor, Entonces, ¿y por ende, me gusta mucho hacer, hacer lo que hago porque no se amarra al mundo en el que estoy. Eso es lo que quería responder. Como que perfecto. lo que hago no se amarra a los estándares del mundo en el que estoy. Oye, ¿cómo entraste al mundo del cómics? ¿Cómo entré al mundo del cómic? De pendejo, de chico. Pero no, como te digo, ningún canal formal, ninguna vía formal me amarró al cómic. Todo fue azaroso. Casi, ¿cómo se llama esta serie que dieron hace poco que se llama Dirk Gently? Dirk Gently. Hay un término culiado que ocupan. Eso. Es todo así holístico, ¿cachai? Ah, ya, perfecto. Como que he llegado por... no sé, le hablaba la otra vez con los cabros de ahí del club de los Quiltritos de que mi primer cómic no fue ni DC Marvel, sino que fue un cómic que me encontré atrás de unas galletas que se llamaban las galletas Bimbo, que salió un osito. Ah, sí, ¿Cachai? Y ese osito era... y ese osito tenía un cómic atrás. Así una weá más ordinaria que la chucha, pero para mí me revolucionó la mente cuando pendejo, porque no podía entender cómo se podía contar una historia así. Y me acuerdo cuando chico también, mi hermano más grande tenía un amigo que dibujaba cómic en el colegio, pero lo hacía para callado, porque a los dos buenos les pegaban. Y me mostró los cómics que hacía el loco y me rayó la papa, En el cuaderno el loco dibujaba a él, a él y a él, yo ese amigo que era mi hermano. Ya. Y la relacionaba con los Newton, ¿cómo se llaman? Los supercampeones. Era una versión de los supercampeones, pero de ellos jugando a la pelota, una pichanga en la calle. Y eran como ellos dos personajes dentro del cómic. Una meta, lo que hoy en día está muy de moda, o muy en boga, que es la meta, ¿cómo se llama esta weá? Como la meta narrativa, no me acuerdo la palabra formalmente cómo es, pero que en definitiva soy tú, tu personaje, y tu personaje se transforma en una ficción viniendo de una realidad. Ya estos pendejos lo hacían, pero de manera natural, y eso me alucinó, ¿cachai? Me quedé loco con eso. Y ya más tarde, claramente, no sé, por Dragon Ball y toda esa sucesiva de mierdas que empiezan a llegar a tu cabeza porque te veis bombardeado de eso nomás. Mi gusto hubiese sido tal vez verme bombardeado de algo que fuese más propio, pero no, las cosas ocurren como son y la influencia y la referencia uno no las domina, yo creo, soy inconvencido de eso. No, lógico. Oye, Víctor, ¿y cómo Dime. tú te incorporaste efectivamente, o sea, al mundo del cómics? Y tú empezaste dibujando porque tienes la habilidad para dibujar, pero también haces historias. Entonces, cuéntanos más o menos, ¿tú escribes las historias y las desarrollas en el dibujo o cuentas con algún apoyo de guionista? Nada, ni un guionista. O sea, conversaciones hartas y conversaciones en base a... Es que, a ver, a mí me pasa una weá que siento que la manera de expresarse ya desde el dibujo, ya en el arte, está relacionada con cómo codificáis y decodificáis algo. ¿Cachai? Es como... puta, ahora estoy aprendiendo a hacer videojuegos. Y yo no tengo pico idea de computadores, no cacho nada. Mira, si de hecho la weá se me iba a acabar y me fui a negro, entonces no cacho computadores. Pero me gustan los videojuegos, pues. Siempre me ha gustado. Po. Entonces me metí nomás, po. Y ahora estoy aprendiendo a programar. ¿Cachai? Nunca había en mi perra vida sabía que la weá funcionaba a través de un script. ¿Cachai? Que así funciona escribir un script y fue maravilloso. Así cuando empecé a cachar, oye, weón, el script es magia pura, es arte la weá.
porque un script en el fondo es cómo tú aprendís tan bien las reglas de algo que empezáis a codificarlo para que la expresión de ese script, del script de un videojuego, sea lo que tú querís que se vea, ¿cachai? Pero tenéis que hacerlo a través de ciertos códigos específicos. Y eso lo encontré maravilloso. Y de alguna manera te explica o te respondo que es como lo mismo para mí dibujar. Y dibujar un cómic. Y relacionarme con el guión. Que, que sería, y por eso no cuento con guión y te hablo de conversación, que sería cómo tu propia vida, tu propia experiencia, que han sido potentes, las transmitís. De qué manera pueden transmitirse, ¿cachai? Ya. Y cómo ese peso emocional puede llegar al otro. Para eso hay códigos, ¿cachai? Tenéis que relacionarte con códigos que son random a cagar. Son súper random. No están dentro, no hay un parámetro como para medirlo y para decir, ya esto es lo que voy a hacer, estas son las historias que se están contando, este es mi público, y todas esas mierdas que de repente hablan hueones que hacen cómicos, que escriben guiones, y que es de un nivel de boludez que a mí me sorprende, loco. Como hasta cuándo no contáis tus historias y dejáis de hacer lo que supuestamente tenéis que hacer. Es como lo que me decíais delante. Puta, yo estudio una weá, pero odio la weá que estudio, pero lo estudié para tener monedas, para ganar plata y para estar estable, que se supone que pareciera que fuera lo único que importara en el mundo, estar estable, ser un weón estable. Entonces, por ende, no tengo ninguna técnica específica para escribir un guión ni acepto un guión de buena de primera. Yo siempre estoy hablando de mi vida. Es mi vida la que está expuesta. En mi vida es la que está expuesta como un nervio culiado expuesto, ¿cachai? Y para eso tengo que estar personas con las que estén dispuestas a participar de esa, de ese lugar, po. No puedo yo decirle a cualquier huevón, oye, ¿sabes que escribe un guión de lo que se siente un auto chocado y que esté en tu casa ahí años? Porque eso es la relación que tengo con Perrote. Perrote para mí crecí con viejos mecánicos, crecí entre puros fierros, entre puros perros y fierros, autos destrozados, como si fuese una hueá post-apocalíptica. Y, y hediondez, como transmito el sonido, la hediondez, los autos, ¿me entendí? Sí. No es una tarea fácil, pues. Entonces tiene que ser o muy tuya o de un guionista que sea muy capaz. Y creo que aquí en realidad no lo hay, si no hay ni buenas películas, pues. Entonces difícilmente puede haber buenos guiones de cómics. Los cómics, ojo, son más complicados de escribir que las películas. Oye, Víctor, bueno, independiente de cómo se llama, del desarrollo del cómics, de buscar el tema, hablemos un poquito del mercado del cómics en Chile. Antes de hablar de Perrote, ya, porque después quiero que nos sumamos un poquito en Perrote para que nos explique un poquito de qué va el cómics, de qué se trata y todo, y su proceso de creación. Pero a mí me interesa mucho saber tu perspectiva como comiquero activo, ¿ya? Como persona que se dedica al mundo del cómics. El mercado del cómics en Chile, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves tú el desarrollo del cómics en el país? Olvidándonos un poquito de estos tiempos de pandemia, ya, olvidándonos un poquito de eso, sino que en el contexto general, ¿ya? ¿Cómo tú ves el mercado para una persona que quiere desarrollar, que tiene proyectos y que ya está trabajando en este tema? ¿Cómo ves tú Elitista. el mercado del cómics? Ya. Elitista, pero a cagar. Elitista, la wea, así. Está hecho para ciertos hueones y ciertos hueones lo pueden comprar. Eso es todo. Así. Hay ciertos hueones que lo entienden, ciertos hueones educados o que tienen una educación de clase media pueden llegar y comprar y entender un cómic, así como toda la mayoría de hueones de este país. Elitista a cagar. Y lo que me es muy triste porque el cómic es fundamentalmente popular, es pop, es arte pop, y la weá se vende como si fuese un estatus. Un estatus.
O sea, incluso entre los hueones más ñoños, entre los hueones más nerd que consumen, para los locos consumir una obra, muchas veces está el precio, cuánto cuesta la weá, antes de que sea la obra es buena o mala, ¿cachai? O más o menos. Bueno, eso es lo que yo veo. Claramente no lo ven todo, hay otras posibilidades y otras cosas que suceden que están en un nivel más underground, pero si hablamos de cómo funciona el negocio del cómic, yo creo que es elitista, es súper elitista, ¿no? Y no hay y de aquí no le veo mucho futuro a que cambie, en realidad. No lo veo porque están instalados los mismos cimientos culturales respecto a cómo se consume una obra o de cómo se consume el arte en el país, ¿cachai? Eso, bro. Ah, perfecto. Interesante. O sea, definitivamente tú te refieres al cómics internacional o al cómics de consumir. Pero, por ejemplo, desde el punto de vista comercial, tú como dibujante, ¿qué te entrega? ¿Qué te entrega el mercado a ti como para poder ofrecer tu cómics y poder distribuirlo? El ¿Qué mercado, piensas tú? el mercado me entrega a ciertas personas interesadas dentro de una elite. De Ya. personas de que te lo explico así, tú vas a una feria del cómic, no sé, la misma Comic Con o la FIC, vaya a ver a los mismos locos todo el rato, a las mismas personas, y son las únicas personas que se, y no es culpa de ellos, no es que le esté echando la culpa, así como, no, ¿por qué estos weones son? No, sino que es un accidente, es accidental, pues. Entonces son los mismos locos porque son los únicos que tuvieron las pelotas para hacerlo, ¿cachai? Y además de tener la plata, obviamente, porque insisto, es una cuestión que solo se afirma esta economía en el consumo de personas que pueden acceder a ese nivel de consumo, ¿cachai? Entonces tuvieron la plata y dijeron ya, oye, pero me voy a dedicar al cómic y voy a invertir en el cómic y gracias a eso suceden ciertas cosas, ¿cachai? Otras, unas más grandes, otras más pequeñas, pero más o menos todo por ahí. No estoy hablando de que todos sean así como uno ¿cómo se llamaban estos hueones que manejan el país? O sea, unos Luxic, no estoy hablando que son unos Luxic, ¿cachai? Pero son. Pero sí son, no sé, pues clase media para arriba, no hay a ver que. O que el mismo gobierno o que algo público, estatal, esté dispuesto a entender lo que sucede con el cómic en Chile. Con Cueva vaya a ganarte un fondar probablemente y con eso los locos van a ponerlo, te van a pagar unas monedas para ponerlo en bibliotecas públicas, pues, pero sería, no es esa relación que a lo mejor afuera se tiene con el cómic a nivel popular y un producto neoliberal per se, yo diría, ¿cachai? O sea, el cómics es una weá que nació dentro de lo neoliberal, por lo menos en lo que respecta a Estados Unidos. Po. O sea, se consume aunque tengáis un peso, po. Un peso va y te compráis una historia. Así partió el cómic en Estados Unidos. Y aquí en Chile, para que llegue la gente a entender que el cómic son tus propias historias y son un buen consumo, falta primero que contéis tus propias historias y la weá se vuelva seria, po, ¿cachai? O sea, no sé. Pienso en que hay un montón de locos dibujando y que pueden ser buenos, otros más o menos, etcétera, pero la mayoría de todos esos weones o la mayoría de los locos que se dedican a dibujar o a hacer cómic, eh, lo hacen un mes, 2 meses, o se demoran en una weá que están dibujando, se demoran un año, ¿cachai? O sea, hablar, no sé, la otra vez, oye, me estoy dilatando más que la chucha, estoy hablando No, pura dale, mierda. no, dale, Sí, dale, ya. dale, sí. Sí, no te preocupes. Tú me verás y no vas a decir, cállate, concha Dale, tu dale, madre. si tenemos tiempo. Nos interesa escucharte, Víctor, si esa es la idea. Ya, Oye, bacán. Víctor, pero independiente, el cómics internacional, el cómics Sí, norteamericano, no, el cómics yo te hablo de lo nacional. Te estoy de lo hablando de lo que exacto. ocurre a nivel nacional. No, si de internacional la weá funciona a la raja. En Estados Unidos comprarse un cómic es una maravilla, weón. En España, ayer hablábamos eso, weón. Sí. 9 lucas te cuesta.
comprarte. Lo que igual es caro. Si lo ponía acá, es caro comprarse un cómic por 9 lucas. Pero para yo traer el mismo puto cómic para acá, para Chile, sale 60 lucas, Sí. po, entonces ¿de dónde mierda? Po? ¿De dónde mierda yo voy a sacar 60 lucas, weón, para comprarme un puto cómic, po, weón? No, no weís, po. Sí. Entonces, ¿cuáles son las Y, posibilidades lo- que quedan? Y y que la son gente las... los compra, ¿eh? Y la gente los compra. Y la gente lo compra. ¿Y cuáles son las posibilidades que quedan? Sí, hay posibilidades de que tú invirtas en producto nacional, pero los locos, la mayoría no se han dado cuenta que tienen que contar sus propias historias y que tienen que hacer sus versiones locales y que las versiones locales sean agiladas, po, agiladas, así onda como ya está Superman, ya está super, no sé, caca, bueno, y que Super Caca sea el mejor. Y que esa weá sea escrita por guionistas y que sea escrita y dibujada por los dibujantes más bacanes de aquí de Chile. Pero no, no, po. Lo que hay es una intención de querer emular el mercado internacional y el mercado internacional funciona la raja porque ellos aman lo que tienen, ¿cachai? Los gringos aman su cómic local. Lo que para nosotros es internacional, pues, porque ya que llegue Superman o que lleguen los X-Men, puta, para ti te llega, no, esta weá es internacional, pero para los gringos es local. Están hablando, cuando hablan de Spider-Man, están hablando de una weá que es de ellos, es local, pues, les pertenece. Entonces, obviamente que funciona, pues, pero si aquí tú no tenés ningún amor por las obras que te pertenecen, y no estoy hablando solamente de los consumidores, sino también de los buenos, de los realizadores, no hay que tener nada. Si vais a estar preocupado todo el rato de que, oye, yo quiero vivir del arte y no hacer puto arte, entonces no hay que tener nada, ¿cachai? Oye, Víctor, ¿cuál es tu cómics favorito? ¿Cuál es el cómics que a ti te llamó desde pendejo la atención y hasta el día de hoy? Yo creo que debes tener alguno ahí en tu librería, en tu librero, algún cómics favorito, del país que sea. Sí, ¿Cuál es tu Asterix, superhéroe favorito? Asterix y Obelix. Ah, Asterix, perfecto. Asterix para mí, Uderzo y Asterix, Gocini. Asterix y Condorito. Bueno. Es rara la mezcla, pero más Asterix sí, porque lo que pasa es que cuando vuelvo a ir a mi niñez, yo siempre, todo se instala en mi niñez. Cuando leí, mi abuelo en Calera de Tango acá, que es como una zona rural acá Sí, de cacho. Santiago. Sí, cacho, sí, cacho. La que está cargando, ya. Mis abuelos son de allá, son de Paine, de hecho. Todos mis abuelos por el lado paterno. Y mi abuelo recogía basura, recogía la basura de todas las casas patronales, ¿cachai? De todos los hueones. Tenía un camión, el loco, se hizo un camión y empezó a recoger la basura, pero no estoy hablando como a mi nivel municipal, sino como a nivel privado, ¿cachai? Particular, claro. Claro, entonces el loco le recogía, pero una weá impresionante de basura, po. Que la basura de un hueón de plata no es la misma basura que tuya, po, weón. La Mm. basura de un hueón de plata, te estoy hablando que mi abuelo empezó con los cartones y los papeles que los locos botaban, empezó a apilarlos, a compilarlos para vender al kilo el cartón y el papel. Y entre medio de esos compilados, esos paquetes de cartón y papel, habían cómics de Aster y Obelix. Estaba la colección entera, weón. Me estallo. Imagínate. Colección que ahora es carísima. Es Yo carísima, weón. Y los weones le iban estuve, a botar a la basura. Y mi abuelo, él era el que recogía basura, weón. Entonces, cuando yo caché esa weá, conchetumare, la saqué como pude. Y me los leí todo en una tarde sentado ahí en la casa del abuelo. Y la sensación culiada no se me va a olvidar. No se me va a olvidar el cagarme de la risa con imágenes, con dibujos, con cómo por ejemplo, hay una weá que aún me cago en la risa del Obelix cuando agarra de la mecha a un romano y lo zapatea así, bueno, y se ve, el dibujo es el Obelix varias veces, como un frame de animación, un squash stretch, creo que ¿ya? así se llama la técnica, no la conozco muy bien, no me acuerdo en este momento, pero se veía varias veces el mono moviéndose la cabeza, ¿cachai? Así del romano, y las patas abajo así estáticas. Y después de eso, luego, un combo, y salía el mono y quedaban las puras chalas así como Sí. suspendidas. Que es Entonces uno piensa,
weón, era tan chistosa, Y weón. los Yo Gladios los hacía, espadas dando vueltas. A mí me gustaba mucho Idea Fix, el perro. wow, idea Yo fix, qué Sin bacán ese ir más monito. lejos, y el otro día estuve averiguando porque quería comprar alguno y estuve viendo precios y sabes que están carísimos. Súper Pero sí caro. es lo que Es una conversamos. brutalidad. Weón, ¿cómo aún pueden, o sea, imagínate, ya los libros cuestan aquí, no sé, 20 lucas. Comprarte un Mm, libro barato es como 9 lucas mínimo. Pero un cómic ya la cagó. O sea, mm. onda, los cabros para poder sobrevivir en las ferias independientes tienen que vender sus cómics a 10 lucas, weón, y puta, y son weás que de repente no tienen la calidad culiada que tú te vayas a comprar o vaya a leer en un PDF, po, weón. Si en PDF ahora te podéis descargar todo, po, weón, y podéis leer de weas de calidad así, filete, po, weón. Entonces, son weás, son perros que tú echas a pelear y que vos le estáis echando el perro chico nomás, po, weón, a un Doberman, po, weón, a un Pitbull, po. No vaya a poder, po, no vaya a poder, po. Salvo que querráis mucho a tu perro chico y lo cuidéis, lo alimentéis, weón, y le pongáis ganas a la weá para que en una de esas, weón, le pega un mascazo a la yugular y se petea al Pitbull, po, ¿cachai? Oye, Víctor, ¿tú crees que uno puede vivir en este país como dibujante de cómics? No, no, ni cagando. Ni cagando, no podéis vivir, pues te morís de hambre nomás, pues. O sea, eso o trabajáis en otra weá aparte nomás, pues. Y seguir dibujando. Porque de vivir nos vamos a morir todos los weones. Pero, pero lo que importa es cómo tú vivís esa vida, pues. ¿Cómo la vivís? ¿Cómo querés vivir esa vida? ¿La querís trabajando por weones que te ven como una weá nomás, ¿cachai? Y tú por plata, o la querés vivir haciendo, contando eh, la historia que es la columna vertebral de ti, po, weón, de tu ser, po, weón. Hay weas que son son, a ver, hay weas que son mucho más maravillosas que estar preocupado si comí o no comí, weón. Así, te lo digo, cara y palo. O sea, yo podría estar cagándome de hambre, hermano, cagando en la calle, así como el weón este que andaba con el pañuelito, que andaba hablando pura weá, que escribía no me acuerdo cómo se llama ese El viejito. divino anticristo. Ya, el divino anticristo, así. Pero ese weón era feliz, a cagar, No. era feliz. Tiene su ¿Cachai? historia el divino anticristo. Escribió, bueno, yo sería el mismo viejo culiao, yo soy, el perrote es como ese viejo culiao, ¿cachai? Así. Oye, O al divino sea, si yo anticristo. estuviera cagándome de hambre, estaría escribiendo perrote igual, ¿cachai? Mira, estoy gordito, no creo que me esté mucho cagando de hambre, pero como para ilustrar la weá. Oh, se nos cayó, perrote, se nos cayó. Algo le pasó. Vamos a esperar a que vuelva, a que vuelva. Bueno, como ustedes están escuchando, en realidad la idea, ahí volvió, ahí volvió, Sí, ahí está, ahí volvió. se cayó el internet. Yo estaba Parece que tratando aquí de rellenar con en casa. algo. Que sí, te Oye, oye, pusiste oye, así. perrote, ya, pero ya para Dale. hincar el diente, cuéntanos un poquito de Perrote, pues. Cuéntanos acerca Ah, el cómic de. perrote. Exacto, o sea, en el fondo, tú creaste el cómic Perrote, cuéntanos un poco sobre él, cómo se te ocurrió la historia, qué proceso tú has seguido para poder llevar a cabo este cómic que es genial. Yo lo que he alcanzado a ver es una gran maravilla. Sí, Y eso era verdad. cuéntanos un poquito acerca del proceso para que la gente sepa y conozca un poquito de qué va. Y Mira, también, ujú, bueno, ya, dale. dale con eso, dale con eso. Después te pregunto lo demás. Tengo tanto que Ya, preguntar. dale, ya, Tengo bacán. tanto que preguntar. Mira, el cómic perrote es bien. Mira, en realidad no es para adultos, ¿cachai? Se supone que no es para adultos, pero de la idea que nace de una idea de adultos, de cómic para adultos. O sea, Ya, más específicamente no de adultos, sino que es como mostrarle eh, mi, mi interior más perverso a mi pareja, a la Fran. ¿Cachai? Entonces yo dibujaba, era súper pornográfico al principio, perrote. ¿Cachai? Iba a ser una aventura pornográfica
o una aventura de cómo tú te tú encontráis con tu propia sexualidad, ¿cachai? Esa era la idea, esa era la primera idea. Cómo tú te encontrás con tu propia sexualidad. Y hablemos de todas las sexualidades. LGTB, así como por la. Pero, no LGTB, porque LGTB, hueones así que le gusta. Hueones fome heteros no caen, pues, bueno. Pero estoy hablando de, de la relación hetero, la relación del hombre macho, tal vez, que se ve relacionado con su sexualidad, cómo esa sexualidad también participa de esas otras sexualidades, ¿cachai? De la sexualidad del lesbianismo, de la sexualidad del trans, la sexualidad de los homosexuales, de los bisexuales, cómo participaba. Entonces era súper, no me ponía ninguna barrera, nada, nada. Dije, esta weá se lo mostraba a mi mina y a mi mina le encantaba, pues, le fascinaba que dibujara así, pero en algún momento quise lanzarlo. Dije, ya, esta weá lo voy a tirar, voy a dibujarlo y voy a mostrarle al mundo cara y palo un cómic porno. Mierda, no tuve los cojones, no los tuve, hermano, no los tuve, no No, sé por qué. Ahí me salió todo lo católico, lo cristiano, weón, no sé dónde chucha vino esa weá, pero fuiste un me gallina, auto, fuiste un weón, gallina. me autocensuré a cagar, a cagar. De la conejo de pasar de andar con Coralés pasó a andar con un faldón gigante, weón, así como de cristiana, de evangélica, pues, weón. Entonces me fui a la chucha, se me hicieron las bolitas así. Cagué, po. Caíste en la censura, po. Te autocensuraste, En la autocensura. te autocensuraste. Pero, pero pasó una weá genial, genial, que yo no la esperaba para nada. Que es que como fui tan abierto con la primera expresión, a ver, ¿cómo decirlo? Como fui tan, a ver, ¿cómo decirlo? Como Transgresor. suelto, claro, suelto, sin importarme lo que estaba dibujando más que expresar un acto sexual per se en la obra, se plasmaron cosas que tenían que ver, que iban más allá de la sexualidad, y ahí pasó una weá maravillosa. Yo soy muy seguidor de la onda que tiene el Carl Gustav Jung con el psicoanálisis. Hoy en día una weá así suena más engrupida que la chucha, lo sé. Pero es así nomás, po. Yo leí los libros del Carl Jung y el loco me voló la cabeza, po. Y Te caló empezaron a hondo. pasar weas bonitas que el mismo Carl Gustav Jung le escribía a Freud. Que Freud, sí, el loco planteaba una weá sobre la sexualidad que era todo lo que nos movía y todo lo que nos hacía hacer, po. O sea, podemos decir Que, que Perrote nace de la sexualidad. sí, nace de un impulso sexual pornográfico. De, de, Bueno, en serio, bro, en serio. Y todo lo que tú ves en Perrote está censurado. Es una autocensura. Es una autocensura. Yo no quiero mostrarle al mundo ese lado. Lo intimicé, ¿cachai? Lo guardé para mí, lo guardé para mí y para la Fran. Y chao. Y toda la. Bueno, pero como te explicaba, en el fondo lo que pasó fue una hueá bien bonita, que es que cuando Carl Gustav Jung critica por primera vez a Freud, es que le dice que, claro, nuestro primer impulso tal vez sexual, pero está determinado por nuestras creencias, por nuestra cultura. Es así, sí o sí, ¿cachai? Entonces, ¿y cómo lo planteaba Carl Gustav Jung? Lo planteó de la siguiente manera. Dijo, en un sueño tú puedes soñar con una llave abriendo un picaporte, ¿cachai? Y esa llave claramente es el pene y ese picaporte claramente es la vagina. Y cuando cuando entra esa llave, claramente está hablando de una copulación. Pero hay otros que sueñan con un tronco, con un ariete, derribando las puertas de un castillo. ¿Qué podemos decir de la sexualidad de ese loco? Brígido, ¿cachai? Entonces, eso para mí es clave. Pensar en
que las condiciones del deseo y las condiciones del impulso están ligadas estrictamente a lo cultural. Y ahí la cultura queer o lo queer y lo LGTB no se equivoca para nada. Nosotros somos entidades como hombre y mujer que estamos hechas culturalmente. No nos define el que tengamos pene, el que tengamos vagina, el que tengamos teta o esa hueá da lo mismo, ¿cachai? En el fondo vos soy hombre porque te guiaste culturalmente. Ahora, hazte cargo. Esa weá es importante. Hazte cargo de eso. Soy hombre, ¿qué tipo de hombre soy? ¿Eres gay? ¿Qué gay soy? ¿Cachai? O sea, todo tiene una particularidad y un discurso, y hacerse cargo del discurso ya es una obra per se. Y para mí, Perrote es como hacerme cargo de mi propio discurso, ¿cachai? Oye, Víctor, ¿y la historia de Perrote? Más o menos lineal, con un resumen. ¿De qué se trata? ¿Quiénes son los personajes? ¿Cómo funciona Perrote en este mundo? ¿Cuáles son, obviamente, los roles de los personajes? A ver si nos podéis contar un poquito, como para ir más o menos entendiendo, para que la gente tenga ganas también de echarle un ojito al primer número. Al Perrote yo te lo resumo así. La otra vez con los cabros también me hicieron una pregunta parecida. Y yo les dije que Perrote es... Espérame, por aquí lo tengo. Ahí está. El cómic Perrote es una película de vaqueros peruana con tintes de ranchera y rock and roll, producida en Disney con bajo presupuesto. Perfecto, qué mejor descripción, la vamos a anotar, ¿eh? Ese es Perrote, así. Pero yo podría desglosarte por qué. Por qué. Póngale, bueno. Para mí, Disney la lleva en cuanto a dibujo. O sea, si hay una weá, la relación que los locos hicieron con la animación y con el dibujo es clase, magistral la weá. ¿Te gustan los monos católicos que sean medio mojigatos y toda la weá? Ya, weá de ellos. Pues, los gringos weá, tienen weá, más weá malas que la chucha, pero los weá, esas weas malas las hacen bien. Pues. Entonces, Disney para mí la lleva mala. O sea, yo no sé, veo una weá como los Aristogatos. ¿Has visto los Aristogatos? Sí. ¡Fuck! Es increíble, es maravillosa la weá. ¿Cómo está dibujada? ¿Cómo tú podés comprarle que los weones están haciendo que un gato hable? ¿Cachai? Y que el gato esté en dos patas, que tengan personalidad y toda la weá, te aseguro que eso lo metí en una animación rusa y no va a funcionar ni cagando. Va a ser puro ruso nomás. Va a ser así como que los weones se comportan como rusos y chao. Pero estos weones le dan distinciones y tienen una manera tan sensible de entender el dibujo y la animación. Por eso Disney lo encuentro fundamental. Estudiar a los maestros de la animación. Un tiempo estuve en unas clases con un amigo que está repartiendo clases de animación y el loco te enseñaba lo de Disney. Puta, queda alucinando. Muy, muy bueno. Eso por el lado de Disney. Y es de bajo presupuesto, claramente. Pues, bueno. O sea, esta weá de Perrote lo hago yo y lo hago como bueno más, pues el que me ayuda bacán, el que no me ayuda, puta, lo siento, pero no puedo nomás, ¿cachai? Porque lo hago yo, es fundamentalmente mío, desde muy bajo costo, y muchas veces yo encuentro que lo de bajo costo tiene mucho más valor que aquello que tiene grandes presupuestos para existir. ¿Por qué una película de vaqueros? O sea, se nota que es un... para mí el western cuenta las mejores historias, po. Los mejores guiones están en el western, ¿cachai? Y las películas de cowboy son la relación que yo tengo con mis abuelos, po. La relación que tengo con mi papá, con los locos les gustaban las películas de vaqueros. Oye, Víctor, pero háblanos de los personajes, pues cuéntanos la historia más o menos, pues a ver de qué se trata. Pues. ¿Cuál es el personaje principal? El principal es Perrote. Perrote es un viejo que es un contrabandista en un mundo que pareciera que solo existen las economías personales, ¿cachai? Entonces el viejo anda arriba de su auto, un cacharro, así que también pareciera que participaran los cacharros como sin ningún orden, en un mundo súper caótico, ¿cachai? Entonces los locos tienen desde autos voladores hasta cacharros de los años 60 o de los años 50 incluso.
Y Perrote es uno de esos, anda con con un auto con un Mustang Firebird de 1960 y tanto, 1967 me parece que esa marca con la que anda el Perrote. Y ahí anda contrabandeando todas sus cosas en las distintas tribus que existen en este mundo caótico, que ya no sabemos si es un mundo posapocalíptico, o es un mundo totalmente en sueño, o en realidad, para serte bien honesto, es una libertad de guión nomás, ¿cachai? O sea, yo me tomo las libertades de guiones con la finalidad de expresar a través de una soltura narrativa nomás, ¿cachai? Pero por el bien de lo que se trata la historia, en el fondo es como eso. Perrote es un viejo que anda contrabandeando y haciendo cosas medio extrañas, todos lo ven como alguien medio turbio, tal vez no lo es tanto, o tal vez es súper turbio y no nos damos cuenta, ¿cachai? Y está Conejo después, po, que Conejo sería como esta contraparte, en esta aventura él como de contrabandista se encuentra con los anhelos de una tribu completa, que es una tribu de puras mujeres, de puras mujeres conejos, y necesitan seguirse reproduciendo o van a morir, pues. Entonces tienen que ir a buscar al último de los hombres conejos, porque desaparecieron todos los buenos de la tribu. Y por alguna razón Perrote le pasa con un super machete sagrado a la Conejo, y la Conejo agarra como unos superpoderes cuáticos y se enfrenta a unas amenazas que tienen ahí los tribus de los conejos hace caleta de tiempo, y entre todas deciden que ella es la indicada para ir a buscar al último de los hombres conejos, para que puedan seguir existiendo, casi como una heroína. O sea, que esto podríamos decir que es como un road trip, como una especie de viaje en el cual él va conociendo gente y van buscando objetivos para poder ir desarrollando. En este caso, el Perrote va encontrando a la Coneja y a más amigos en la aventura. Claro, en el fondo Conejo, o sea, lo que hace el Perrote es como tú estás, por eso es el principal, por eso se llama Perrote, porque lo que estamos viendo es el camino de Perrote, pero si tú empezás a leer el cómic se trata de la Conejo, es la Conejo peleando contra los dinosaurios, es la Conejo agarrándose a combos con los hueones, ¿cachai? Es la Conejo defendiendo a la más chiquitita que se encuentran después con un gatito, y este viejo pareciera que no participara de la weá, pero en realidad es el camino de él, es el camino de... Fue una pregunta que nos hicimos con mi hermano, que es con el que empezamos a escribir el guión junto con la Fran, obviamente, y a tratar de establecer esta idea de lo que era Perrote. Y la pregunta fue que todos conocemos el camino del héroe, todos conocemos el camino del villano, pero nadie conoce el camino del mago. ¿Cuál es el camino del mago? Tú, como el referente más cercano que tenías en Berlín, tal vez, o Gandalf, pero el camino del mago es como siempre ayudar a los demás, ¿cachai? Pero como pareciera que el mago no tiene una intención egoísta tras sus motivaciones. Entonces, quise hablar sobre el ego del mago, cómo se comporta el viejo que tiene un poder raro, extraño para los personajes con los que se rodea, y cómo es su propio camino, ¿cachai? Y que es un camino que es un misterio, y encontrarse con ese misterio no es fácil, no es como llegar y decir, esto es bueno, un misterio y simple, ¿cachai? Sino de cómo ese misterio te aborda, cómo ese misterio se hace parte de ti, se hace parte de tu historia, ¿cachai? Pero en la dura, en la real, como estar en un sueño, como estar soñando. Cuando tú estás soñando, estás dentro de un misterio que participa de todo tu ser, en toda tu entidad, y tú no lo podés obviar, tú no podés decir, yo no soy parte de esto. No, pues soy parte de eso, ¿cachai? Me fui en la volada de nuevo, weón. No, bien. No sé si te respondí lo que me he preguntado. No, súper bien. Me parece excelente. O sea, en el fondo, como te decía, la idea es un poquito ir explicando cómo nacen estos personajes. En el fondo, uno está acostumbrado a ver cómics, a leer la historia generalmente de los superhéroes que están establecidos, ¿cierto? De lo más popular, pero es muy difícil. De repente uno no se pone del otro lado cuando el escritor, el dibujante,
viven un proceso creativo, desarrollan una historia, la plasman. Entonces, es genial que tú nos estés comentando. De hecho, yo creo que ese es uno de los objetivos de esta entrevista también. O sea, no es hacerla por las puras, sino que también que la gente que entienda o pueda escuchar cuál es el desarrollo o el proceso cognitivo, el proceso físico, estructurado, ¿cachai? Para poder lanzar un cómics. Claro. Y eso es bastante interesante, y eso voy enganchando y linkeando de la siguiente pregunta, Víctor. Efectivamente, el proceso, ¿cómo es? ¿Cómo parte? Tú desarrollas la idea, después vaya al boceto al cómics, viñeteáis, ¿cuál más o menos es hace un storyboard para poder desarrollar después bien la historia, hacer bien los dibujos? ¿Cómo trabajáis? Después lo hacís como en un proceso digital, primero manual, digital, no sé, pues, explícanos un poquito más. Es que hay dos maneras de trabajar. Hoy día yo estoy trabajando ahora con unas chicas que están sacando una tesis que es sobre los prisioneros. Y ellas escriben todo, ¿cachai? Escribieron todo el guión y quieren que yo le haga esa pega. Y ellas, esa pega me la consiguió un amigo súper estimado, que es el Ernesto Garrat, el periodista que te comentaba la otra vez, que escribió un libro maravilloso que se llama Allegados, ¿cachai? Y este loco él me dice, mira, están estas chicas, quiero que hagamos un cómic. Voy a la pregunta, no me estoy yendo por Sí, la dale. rama. Dale nomás. Es para ilustrar un poquito. Oye, pero Víctor, Entonces, antes de que lances a la piscina, quiero saludar a los chiquillos. Gabriel Hermosilla, que nos está viendo. Quiero saludar también al Guido, que siempre también nos sigue. A Rubén Catalán, que está ahí, también ahí, viéndonos, gran amigo. Y a todas las personas que nos están en este momento mirando, a la Cami, que es parte también del staff de Proyecto Mandril. Ahí gracias a ella tenemos ahí logos y todo lo que tiene que ver con el proyecto. Así que, y bueno, y también nuestra gestora audiovisual para los futuros videos que vamos a ver más adelante. Así que saludos a todos y muchas gracias por estar mirando aquí esta entrevista y a este gran artista que es nuestro amigo Víctor, que siempre ha estado con nosotros desde el principio, desde el principio, cuando éramos más principiantes aún. Ahí está el Víctor apoyándonos, así que muchas gracias a todos y gracias también por poner sus percepciones y por seguir esta primera transmisión de muchas que vamos a tener de aquí en adelante. Así que gracias a todos y puede continuar mi máster. A mí ustedes me cayeron bien porque entendí que sucedía que estaba la misma motivación en ambos. Si bien estaba ocupando distintos soportes, encontraba que era genial que para ustedes la manera en que tienen de sentir la cultura pop o los cómicos, el mundo geek o el mundo nerd, tenía que ser serializado, ¿cachai? Tenía que ser constantemente contado, disciplinadamente y no había excusas, ¿cachai? No hay excusas para presentarlo. Eso lo encontré, o sea, la primera vez que los vi, me acuerdo, con la Fran, que, weón, estos locos son súper embalados, weón, y esa weá es lo que me gusta, weón. El discurso de la precariedad para mí es fundamental, bro, fundamental. O sea, cómo tú podías hacer lo que así con nada, de la nada. ¿Cachai? Esa weá, yo creo que a los latinoamericanos, no sé por qué, en general les falta esa weá, y esa weá la tienen los gringos. Les gusta o no les gusta, los culiados odian a los gringos. Pero weón, los gringos culiados nacieron en una. Weón, los weones culturalmente son de la nieve, son de unas condiciones culiadas más agrestes que la chucha para sobrevivir, y los weones sobreviven igual. En Latinoamérica las condiciones para sobrevivir son maravillosas, weón. Frutas de todos lados, arbolitos, weón. Pescáis un pedazo de pasto, te lo comí, oh, qué rico, una hamburguesa. Así, ¿cachai? Es maravilloso vivir en Latinoamérica, pero te pone pajero, po, weón. Te pone cómodo, po, weón. Querés todas las weas
queréis que todas las weas sean así como del arbolito, que está el calorcito, weón. Y de repente hay que ser medio vikingazo para las weas, pues, weón. Las weas, las condiciones. Si queréis ganarte algo y queréis ponerle cototo, tenéis que hacerlas con las que tenéis, pues, weón. ¿Cachai? Y esto no lo hablo en un plan así como discriminatorio de Latinoamérica, sino que lo hablo como del. Incluso desde el hueón más cuico de acá hasta el hueón más pobre, ¿cachai? O sea, todos los hueones son, desde el hueón más cuico hasta el hueón más pobre, pero de repente los hueones cuicos tratan de flojo a los pobres, y esa hueá es una mentira de mierda del porte un buque. La verdad es que todos somos más flojos que la concha de su madre, tanto los hueones cuicos como los hueones pobres. Son todos flojos los culiados, todos, todos. El hueón cuico es flojo porque el hueón es capaz, no es capaz de salir de su hueá de burbuja, y el hueón pobre es flojo porque piensa que cuando ya tiene un poquito, tiene que descansar un ratito. No, pues, weón. Si tenés un poco, tenéis que seguir ambicionando, pues, weón. Si no, qué chucha, pues, weón. La weá va a seguir ahí siempre la misma, pues, weón. ¿Cachai? Por eso le mando un saludo a los locos de acá de la población, a los narcotraficantes de la población, que los weones han sabido salir adelante. Oye, Víctor, ya, pues sigue contándonos el proceso creativo. Pues. ¿Cómo parte esto? Pues, ¿partís dibujándolo en algún croquis, después lo pasáis a digital? ¿Cómo trabajáis? Ya. Bueno, te estaba con lo de las chiquillas. Pues entonces ella le dijeron al Garrat, que era el intermediario entre los dos, que no era necesario tener un guión, ¿cachai? Porque ellas habían leído novelas gráficas donde no había existido el guión, ¿cachai? Ya. Sí, pues tienen razón, pues, bueno. Pero esas novelas gráficas son hechas por el mismo autor, pues, bueno. El mismo autor las dibuja. Si, digámoslo, muchas veces las novelas gráficas están dibujadas como las weas porque son weas que se hacen a la rápida, como para sacar la idea del mismo autor, pues. Pero un cómic entre un equipo es distinto, pues. La columna vertebral es el guión. La columna vertebral del guión, si vos no tenías un guión, ni un guión bien estructurado, con viñeta 1, globo 1, página 1, etcétera, personaje, descripción del personaje, bla, 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 toda esa weá técnica, en equipo no va a funcionar. No va a funcionar, a menos que tengáis mucha buena onda, así sea como tu hermano, sea en mi caso mi bolola, ¿cachai? Que nos tenemos una confianza, pero así de confianza, pues. Podemos desarrollar un guión bueno y ella me va a entender y yo voy a estar dibujando, va a entenderlo de lo que se trata, incluso 3 viñetas más allá, ¿cachai? Entonces, yo creo que va por una suerte de equipo. Lo mío en lo personal tiene que ver con lo de autor. Es más rara la weá, pero es como pienso en un cómic que sea hecho con la calidad que lo podría hacer un equipo, pero yo solo, o yo con algunas 2 o 3 personas más. Entonces es medio cabrón como para mis cosas, pues. Entonces me pongo a dibujar y dibujo y quiero que el dibujo sea de calidad, quiero que la historia sea de calidad, quiero que se cuente de una manera específica, que estéticamente sea verosímil, ¿cachai? Y otras ambiciones ahí entre medio también, pues, o sea, que no se parezca al manga, que no se parezca ni al cómic europeo, sino que tenga cierta identidad, ¿cachai? Y en ese proceso, con todas esas preguntas y con todos esos pesos intelectuales, podríamos decirle ahí entre medio, me pongo a dibujar una viñeta al tiro, de una parada. Y si la viñeta, voy en la viñeta 4 y ya en la viñeta 4 no sé cómo chucha seguir, vuelvo y escribo un guión rápido, un garabato nomás, ¿cachai? Tengo unas pizarras acá, bueno, las ocupaba, ya no las ocupo en realidad, donde escribí todo el mundo de Perrote, entero, así me di toda una noche y llené la pizarra en la muralla con todo el desglose de lo que es el mundo de Perrote, ¿cachai? Para soportar bien al personaje. Entonces hice esos ejercicios intelectuales tal vez mucho antes de comenzar incluso a escribir la historia. Y ejercicios también estéticos, como lo que te explicaba hace poco, que tienen una relación más con el sexo y con la autocensura, participando de una obra, ¿cachai? Eso.
Eso, así parto. No sé si se responde un poquito, a lo mejor no. Sí, no, correcto. Po. En la parte técnica, en el dibujo, hacen los bocetos y después lo trabajan en digital. ¿Cómo Ya. funciona? No, lo que pasa es que yo trabajo ahora con esta que está acá. A ver, que es un iPad, Ah, ya, perfecto. ¿cachai? Pero esta me costó harto. Antes de esta, yo dibujaba a mano, lo escaneaba y hacía la tinta en digital con una tablet, una Intuos, que mi hermano porque en realidad no para serte bien honesto, no tenía como chucha hacer perrote. Tenía las ganas nomás, pero en ese tiempo con Cueva tenía un celular. Y mi hermano sacó una tarjeta, me acuerdo, mi hermano más chico, y me dijo, ya, ¿qué weá necesitáis vos para ponerle bueno y dibujar nomás? Y yo le dije, necesito un computador, pues. Y el weón se rajó con un computador, ¿cachai? Buena. Y con una Intuos que yo me había comprado del año de la pera, me puse a hacerlo en digital. Ahora la pregunta que está ahí rebotando es por qué en digital y por qué no en análogo, derechamente, o con otras técnicas. ¿Y cómo responder a esa pregunta? Yo creo que es simple. Para mí, el cómic es un proceso que viene de lo industrial y va hacia los niveles de consumo populares. Políticamente eso podría arraigarlo a lo neoliberal, ¿cachai? Entonces, los procesos necesitan estar relacionados como con esa construcción del arte industrial. Y el arte industrial más, si es que hoy en día no son los videojuegos ni son las películas, vendría a ser el cómic, ¿cachai? El cómic y la ilustración, que están relacionadas con la misma, con los procesos de dibujo industriales, ¿cachai? Y el cómic es industrial y tenéis que ser capaz de responder a ese nivel, a ese nivel. Ahora, desde mi idea, desde mi vereda, que es la que te explico, que sería como construir un cómic a nivel industrial, pero siendo de autor y siendo como una novela gráfica, ¿cachai? Que suena un poquito contradictorio, pero bueno, aquí estoy armándome un mundo nomás. No, pero buena, buena. O sea, en el fondo, Perrote, se nota que aquí hay una pega, hay un desarrollo y también una pega de contactos. Yo sé que tú has trabajado con un montón de gente y entre esos estamos hablando de gallos que son insignes también en el cómics. Tú ahora estás trabajando para una revista también, tengo entendido, y estás trabajando con otras personas que también trabajan en cómics hace rato. ¿Nos podéis comentar un poquito de eso? ¿Cómo ha sido este proceso de conocer también y compartir con grandes personajes del cómics? Eh, Raro. Yo no pensé igual eso. Yo me acuerdo que el día que me llamaron para la Comic Con, que fue donde nos conocimos, yo no iba a ir, porque no. Porque a mí me interesaba dibujar nomás, po. Y la weá de las redes sociales siempre me apestaron, po. Entonces me veía como forzado a tener que colocar monos todo el tiempo en mi weá y no quería hacerlo, po. Entonces la Francisca, mi pareja, me dijo, tenéis que ir nomás, pues, si mueve la raja, si al final queréis ser conocido, tenéis que ir a la weá, pues, weón. Move Y your ya ass. fui. Y no lo quería, ¿cachai? Estaba que me olvida, porque yo soy más mañoso que la chucha y soy viejo culiado que raya, pues, weón. Entonces no quería ir y llegué allá y había un montón de hueones pacos, ¿cachai? Que la seguridad y la weá dándole color, así como película gringa. Y a mí esa weá me cargó, pues, weón. Me iba a devolver, pues. Pero cuando llegué allá y caché la onda y ya como que me aguanté toda esa weá media facha, puta que me arrepentí, weón, porque de verdad la weá fue pulenta, weón. Fue bacán así como conocer toda cómo era de verdad la onda del cómic en Chile, la raja, pues, weón. Y conocer weones, conocer que, como sacarse también esa. O sea, O si sea, hubo una estigma. weá. Claro, si hubo una weá a la que cuando empecé a hacer el cómic y le dije a la Fran, ya sabes que esta weá quiero publicarla porque es muy bonita,
tengo que aprender cuál es el mundo de esta weá, cuál es el mundo del cómic en Chile, porque yo no lo conocía, weón. Conocía a otra, conocía el mundo de trabajar en una bodega, trabajar de cocina, ese era el mundo que conocía. Entonces yo no conocía el mundo del cómic, y cuando me metí a dibujar, así dije, bueno, no voy a hacer ni una weá más en mi vida que dibujar, empecé a... Solo se me empezó a abrir ese mundo, ¿cachai? A pesar de mi porfía, yo soy weón porfiado a cagar, y a pesar de mi porfía, se me abrió un mundo bonito, weón. Que es un mundo, no me gusta decir de esfuerzo, suena como muy clase media, así la weón, esforzado, yo tengo lo que tengo porque me he esforzado. No, no, pero sí es como de un mundo de amor a lo que los locos hacen, ¿cachai? No sé, ahí mismo conocí al Javier Ferrera, por ejemplo, que fue el primero que caché. Y Javier Ferrera es un loco junto con Juan Vázquez, que también son los que publicaban en los años 90 este cómic Diablo. Son locos que aman la weá que hacen. Así se nota. Pueden tener plata, no tener plata, irles bien, no irles bien, pero lo que por los locos se esfuerzan es porque exista el mundo del cómic en el cómic chileno, ¿cachai? Y no solamente con Dorito, en ese tiempo tenía con Dorito nomás. Los locos tratan de entender cómo hacer posible el que lleguen las historias a las personas, ¿cachai? Y con lo único que se toparon, tristemente, fue con que tenéis que volver a venderle a los locos que te puedan comprar nomás, po. Que esos son... que te puedan comprar y que te puedan entender, po. Porque si les vaya a vender un cómic, no sé, les vaya a pasar unos hueones un manga de un, no sé, de estos locos hablan harto, los yaoi, yaoi se llaman, yaoi, Yaoi, yaoi japoneses, yaoi, ya. de orientación sexual. Ya, si le vaya a pasar un manga de eso a un weón que juega la pelota y que viene de la Penny, weón, ni cagando te va a comprar, po. No le va a interesar una weá así, po. Entonces tenía un nicho específico de gente que, que va a leer ciertas weas, po. Y los locos sí o sí se tenían que ver relacionados con ese mercado y ahí nacen limitantes de contar la historia, limitantes, unas limitantes enormes que vos no podís hablar lo que sea, ¿cachai? No podís, que frena la creatividad, frena la creatividad. El que tú no podáis hablar, o que no podáis decir ciertas cosas, o que no podáis expresarte de cierta manera, va a limitar la creatividad y sobre todo si eso es para el fin de del bien de tu propia obra, que sería la distribución. Lógico. ¿Cachai? Oye, Víctor, tú ahora estás ahí haciendo pegas también de cómics para la revista Trauco, ¿cierto? Sí. Yo trabajé para ellos. Ya. Para él, en realidad. Porque esto lo maneja el Omara. Ya, cuéntanos un poquito qué es la revista Trauco para la gente, bueno, Sí. los entendidos de cómics chilenos y que cachan, obviamente, y que somos un poquito más viejos, cachamos más o menos lo que es Trauco y la importancia también que tuvo en el tema social y el tema del cómics, pero para que la gente tenga claridad, los chiquillos que están ingresando al tema del cómics, que nunca han leído un cómic chileno, como para que cachen más o menos, a ver si tú les puedes explicar un poco. Claro, mira, la revista Trauco es una revista que viene de toda la movida del underground chileno ochentero, noventero, que es como toda esta weá que estaba sucediendo con los cabros en ese tiempo, tratando de hacer una weá entretenida a costa de que los mataran, ¿cachai? O sea, tenía que ser una weá muy oculta, pero no hablo en el caso especial de Trauco, pero me refiero a como de toda la movida en el que entra Trauco. Todo esto te lo estoy hablando de segunda mano, no una weá que yo haya vivido como tal. Yo no es que haya participado de la revista Trauco en los comienzos. No, sí, Todo esto claro. te lo estoy hablando para haber conocido como a ciertos personajes y haber escuchado lo que ellos me compartían y que también lo compartieron en otras entrevistas que le hicieron, etcétera.
entonces, dentro de de la línea Trauco, específicamente la Trauco fue por unos españoles que venían como de toda la movida española de allá, de los años 70, ¿cachai? De los años 80. Y los locos llegaron a Chile para el tiempo del Pinocho porque de alguna manera supieron, creo que fue una grupilla en realidad nomás, de que estaba todo pasando en Latinoamérica, ¿cachai? Pues en contra del Pinocho, así como que todo en realidad quería liberarse, estaba empezando a germinar una revolución. Y los locos llegaron acá y no pasaba nada, pues, estaban todos los weones asustados, metidos dentro de sus casas, pues, weón. ¿Cachai? Entonces, pero claro, los locos tuvieron que empezar a buscar más, a indagar ahí más. O sea, llegaron, no pasaba nada y tuvieron que meterse como a dónde está la gran movida chilena, lo que pasaba aquí en Chile, weón. Y en Argentina también, sí creo que había una calle que hay un español y una argentina. No me acuerdo dónde, puta, que es pecado para mí, irresponsable no saberme el nombre de él, pero en este momento no me acuerdo. Pedro Arroyo creo que se llama él. Y llegan acá y tienen que ir a empezar a buscar cabros que dibujaran en las universidades, ¿cachai? Creo que fueron a Chile o otras partes, no me acuerdo en realidad específicamente cuál fue esa universidad fue. Pero si te fijáis, como que los locos tuvieron que forzar, fue un acto forzado, ¿cachai? Y igual encontraron. O sea, hay cierto, por ejemplo, ahí estábamos viendo en el video, recién aparece Carto, ¿cachai? Aparece el Yoyo, aparece también ay, no me acuerdo, chucha, se me olvidaron el nombre ya. Lo interesante es que tú ¿cachai? Has compartido con algunos de estos personajes, has trabajado con ellos. O sea, Yo, mira, sabéis que en realidad, para ¿Mm? serte bien honesto, Sí, más que trabajado, trabajé con el Carto, trabajé también con Omara, que él ya trabajé de manera formal en su revista. Pero como hacer trabajo de ellos tienen como sus personajes y han tenido sus pegas. Otra weá que también es has súper cuática compartido con ellos, porque, que eso es lo interesante. Por ejemplo, yo te claro, digo que eso, he compartido, he sido más de sí, sí. carrete. Con el Carto, por ejemplo, puta, man, sido unos carretes muy buenos, unas tomas de chela muy bacanas. ¿Cachai? No me cabe la menor duda. Sí, porque en realidad eso ha sido más que ir con la revista Trauco a los festivales, pues. O sea, festivales, a ver, como a las ferias, ¿cachai? Ya. A mostrarle y ahí hacer acto de presencia. El Carto es bien como conocido en ciertos círculos del cómic, recordado también por varios locos del Trauco de los años 90 que ellos le decían al público marraqueta, pues. Que eran como los locos que compraban la Trauco en ese tiempo, pero así como compraban una 100% porque la weá era media cochina, pues. Ya. Entonces, Ah, no, sí, pues. entonces es el público marraqueta, pero sin embargo compraron la Trauco pensando que la weá era cochina y en el fondo lo ilustraba de varias weas vacancitas que estaban pasando. Sería como si pudiese traducir una weá similar, un fenómeno similar al de nosotros, como de nuestra época, yo suponiendo que vos sois noventero o medio tirado para el 2000, sería como rock and pop, como el Maldita Sea, como el Plan Z, ¿cachai? ¿Te Sí, acordáis de eso? grande Plan Z Claro, Con el Rubén Catalán, ahí, gran amigo mío, jefazo. Hemos visto varios videos de Plan Z que nos matamos de la risa. bueno, Oye, Víctor, independiente de eso, ¿por qué crees tú que los jóvenes actuales, la juventud chilena, prefiere el cómic gringo a lo mejor incursionar un poquito más en el cómic chileno? ¿Cuál crees tú que sean las barreras del cómic chileno o el estigma del cómic chileno para que los cabros no lo prefieran? O a lo mejor para que en algunos casos le hagan como el quite. ¿Por qué mira, crees tú que el cómic chileno no se ha logrado posicionar para que la gente le eche una ojeada, como por ejemplo lo hacía en Francia con Asterix, o a lo mejor como lo hacía, ¿cierto?, con Tintín en su momento? ¿Por qué crees tú que la gente no se ha familiarizado? Como se familiarizaba antes en los años 70 con Mampato, por ejemplo, con el tema Lobos, o como se familiarizaba con escritores chilenos, no sé, pues como cuando salía otro autor que sea emblemático y que haya vendido más en su momento. Pero acá, ahora, ¿por qué crees tú
los chiquillos, los millennials, no están involucrados con el cómics. Porque tienen sus propios canales de distribución personales, ¿cachai? Que sería un celular. Yo creo que atendiendo a lo mismo, al problema, hay varios problemas ahí. Pues de partida, en comparación con el gringo, sería la calidad. O sea, no podemos obviar que, weón, los gringos son increíbles para dibujar. Y que hacen weas que son... Yo hace poco terminé una wea de Image, de cómic independiente gringo, ojo, que es una... Pero, weón, mejor que... Va a salir Duna ahora, como la película más bacán que se viene y ahora que... Ya, le pega, pero recontra mil patadas en la raja, weón. Ese puro cómic, ¿cachai? Se llama Extremity, weón, de Image. La cagó, hermano, la cagó, que weá más bacán yo le digo. Entonces, como ni cagando podemos obviar la calidad de los gringos como para hacer cómic. Eso por una parte. Pero muchas veces un canal de expresión o una obra de arte no tiene por qué estar dentro del contexto de lo meramente técnico, ¿cachai? Porque son canales de expresión de las cuales hay que hacerse cargo nomás. Pero sin embargo, esos canales de expresión o esas maneras o esas formas que tienen una misma cultura de contar su propia historia, si nadie se está haciendo cargo a nivel celular, ¿cachai? A nivel de la población, de la gente, puta, ni cagando va a llegar nada, po. ¿Y cuál es la diferencia entre Mampato, Condorito y todos esos autores? Es que estaban en los kioscos, po. Y los kioscos hoy en día murieron, po. ¿Quién va a los kioscos? Los kioscos hoy en día están vendiendo confites, no están vendiendo revistas. Nadie va a ver revistas en los kioscos porque las revistas se están viendo por redes sociales. Sí. Ni siquiera podríamos decir así como por páginas web. El último intento que pudimos ver de Copesa fue la editorial Unlimited que lanzó cómics gringos y que a buen precio a los kioscos, pero que lamentablemente también desapareció. ¿Cachai? O sea, en el fondo podemos decir que la cultura de los millennials, la cultura de los jóvenes de ahora está un poco reticente a lo mejor a adquirir el papel, a buscar, ¿cierto? La lectura. ¿Ah? No creo que vaya por ahí, hermano. Mira, la dura no siento que sea un problema de... Por ejemplo, ya, Copesa, como los buenos de la... Sí, esos buenos trajeron cómics chilenos y lo pusieron en los kioscos. Ya, perfecto. Pero los kioscos ya no van, ya no corren los kioscos. ¿Y qué voy a traer? ¿Voy a traer DC, Marvel? Bueno, los pendejos ya están leyendo weas mucho más bacanes en PDF, weón, o en CBR, o se descargan otras weas, o incluso ven ilustraciones, van a Pinterest y en Pinterest ven weas que tienen que ver mucho más con su onda que ir y comprarse una wea como por esfuerzo, como por cumplir la tarea, weón. Yo soy el primer weón más que odia a las autoridades que estés cumpliendo con una weá como porque no, tengo que leer un cómic y aprender de esto. A la mierda, weón. Si al final el cómic viene a ser Marvel, DC y todo eso porque los locos se identificaban con su propia cultura, weón. ¿Cómo hay a andar obligando a la gente a que se identifique con un weón que usa los calzoncillos rojos y anda hablando como hueeta, weón? No hay a poder, pues, weón. Eso en comparación con un loco que está leyendo en un manga y le está llegando el celular todo el tiempo y los locos hablan de cómo agarrarse otro weón o las minas de cómo, no sé, pues, weón. Oye, es mucho más interesante para los locos. Hablando de superhéroes, cuando chico yo cacho que igual te gustó uno. ¿Superhéroe favorito? ¿Superhéroe? No. Nunca. No, bro. Los superhéroes culiados a mí me la sudan, weón. Pero, mira, a ver. Me gusta la historia que ocurre atrás en lo de los superhéroes. Me gustan las historias. Me gusta cómo hay weones que hilan fino. Me gustan los weones que hilan fino respecto a la crítica del superhéroe. ¿Cachai? Al hueso, deseo Marvel. No, ni ahí con... yo creo que ahora me leí uno de
pero ni siquiera el de Marvel, weón. Pero el loco trabaja para Marvel, que es el Oliver Coipel. Pero no, las dos me la sudan, me la terribles. No me Autores, gustan nada, weón. autores gringos, Autores gringos. favorito, Jeff Smith, por ahora. ¿ya? El favorito mío ahora el que actual, Jeff Smith. El Perfecto. autor de Bones. Ya, El cómic sí, lo Bones. cacho. Me, Él. si Joya. tú me preguntas ahora es más popular el Alan Moore, que me tocó la fibra con sus cómics desde chico, pero obviamente yo cuando chico leía cómics de superhéroes, ¿cachai? Entonces, después tú vas entendiendo el cómics, vais madurando y vais cambiando tus conceptos. Ahora a mí me Claro. encanta Frank Miller, me encanta Alan Moore, me encanta Jeff Jones, ¿cachai? Pero después, antes te decía, chucha, no los cachaba. Y pues, o sea, te gustaba, obviamente, Batman, te gustaba Superman y paremos de contar. Hasta que pudiste entender un poco más. Empezaste a conocer también el tema, ¿cachai? En Francia, empezaste a cachar el tema en otros lados. Claro. Y empezaste a conocer otro tipo de cómics. Pero Bueno, tal vez y hay un pasando por Emilio Manara, por todas esas cosas. de más, pues, pero es que ahí hay una cuestión como una weá peligrosa con el fanatismo, tal vez, que muchas veces lo que te hace sentir es una nostalgia, como por tu infancia, y que cuando la weá la volví a leer no eran tan buenas también, ¿cachai? O sea, hoy en día yo no sé si es tan bueno. Yo me acuerdo cuando pendejo veía a los X-Men, que la dan en monito, en el 13, Tremendo, en el 7. tremendo. Veía a los X-Men. Puta, y lo encontraba que era la weá más increíble que había visto en mi vida, po. Y el otro día me puse a ver los monos, son terribles charchos. Estamos más dibujados que la chucha, po. Entonces. Para ese tiempo. Si ves, por ejemplo, ¿no? Y que la animación es barata. La animación, si hay una animación mala, charcha, es la animación gringa barata. Es sí, mala, pues, bueno, y así como que no pasa nada. No, verla ya. sí, era el contraste de los cómics. El diseño noventero era del Jim Lee, que a mí me encantaba, ¿cachai? De los X-Men, y Madureira, que era un tremendo máster, ¿cachai? Del tema, y son los gallos que efectivamente nos trajeron los X-Men en su momento. Y me encanta, si tú me preguntáis. Pero hay una diferencia entre esa animación de los 90 a, por ejemplo, los Thundercats, que la hicieron, igual se metieron un poco los japos ahí. Algunos capítulos. Aquí andamos con weas. Hay una wea ordinaria de los Thundercats. Sí, hay una wea de onda. Es que aquí andamos con weas, y donde metían mano los japos era bueno, así que no hay nada. Era bueno, pero había también weas de onda. Pues, o sea, yo me acuerdo, no sé, hubo una polémica hace muy poco sobre los nuevos Thundercats y los Thundercats de los años 90. Ah, pues se ve horrible. Claro, y todos los locos decían, ay, pero ¿cómo van a hacer los nuevos Thundercats, weón, con unos weones que dibujan una weá para cabros chicos y nosotros somos adultos y queremos nuestros dibujos de adultos? ¿Qué weá te pasa, weón? La weá cuando era de pendejo, yo me acuerdo que vi un puro capítulo de los Thundercats, donde salía el leono agarrándose la espada de los lados y salía volando en la weá como si fuese como una escoba voladora, pues, y nada más decir que esa weá era hedionda, pues era mala, y la animación culiada estaba chacha, así que hay que ser carepalo, no para decir la weá, pues. Sí, pues, y yo creo que claramente hay que encontrar, mira, yo le tenía fe cuando salió esa weá de los Thundercats, yo le tenía harta fe, weón. ¿Por qué? Porque por el tipo de guión que se escribe, que pela un poquito más, es un poquito más irónico, ¿cachai? Más chistoso. Es chistoso y, por ejemplo, tú ves, no sé, Hora de Aventura. Hora de Aventura tiene una weá que las cachan solo los weones que están drogados, ¿para qué andar con weá? O tú estás curado y cachai, esta weá. Obviamente quiso decir esta weá, weón. Entonces, es hilar fino un poquito, weón. Es como que el loco, la propuesta era, weón, voy a hacer los Thundercats con la nostalgia que tenemos nosotros, weón, adultos, pero yo ya tengo una visión de adulto para hacer monos, ¿cachai? Entonces estos monos, claro, los voy a hacer para pendejo, pero yo creo que iba a tener referencias buenas, pues tú mismo me habéis dicho que al final no sé si tú, el Edgardo, que los Thundercats era una weá plenamente de adultos, pues, y era un cómic ahí más o menos denso que no lo podía leer cabros chicos. Pues. No, sí, tiene una bola grande. De hecho, Marvel agarró los Thundercats también y tiene una historia vinculada con He-Man que es bien entretenida. Pero la vamos a comentar en otro lado.
Oye, Víctor, ya nos va llegando el tiempo. Chucha, qué pena, weón. Primero, agradecerte enormemente, ¿cachai? Que hayas accedido a la entrevista. Que van a ser hartas porque tú eres parte, yo te considero parte del staff, así que te voy a estar invitando siempre a hablar a Juntas Ñoñas. Van a volver, el Proyecto Mandril va a volver en su formato streaming, entonces vamos a hablar ñoñerías, ¿cachai? Va a haber una mesa abierta y la idea es que obviamente participes de la misma forma como lo estamos haciendo ahora, pero van a haber muchos más mandriles involucrados. Hoy sí no había ni nadie hoy día, pensé que iban a haber más. No, sí, pues no. Ahora esta entrevista la voy a hacer yo y de ahí se van incorporando los chiquillos, pero para el Proyecto Mandril, ¿ya? Ese va a ser como el streaming oficial que va a ser dentro de la semana. Todavía no cachamos qué día. Pero quiero agradecer 100%. Y antes de que nos vayamos, que lancís tu consejo. Po. Los chiquillos, yo conozco muchos cabros que tienen habilidades para el dibujo y quieren seguir esta senda. Un consejo. ¿Qué consejo le dais a estos cabros para que puedan tratar de brillar un poco y tratar, obviamente, de no decaerse, de no tirar la esponja, como se dice? Amarlo casi. Amarlo sobre todo. Y no pensar en que voy a sacar beneficios de la obra, o que te va a llevar algún tipo de beneficio, o que va partiendo por el cliché de vivir del arte, bueno, sácate esas cosas de la cabeza. Si tú querías hacer una obra, si querías hacer la obra, hasta tú vayas a poner plata, güey. Tú vayas a vender tu casa, güey. Vayas a ser capaz de vender la weá que tengáis para que tu obra sea. Y eso es amar la obra. No estoy diciendo que lo vaya a hacer literalmente, pero para que se entienda, para transmitir la idea de que vos tenés que hacer las weas con pasión. Si no, no vale nada. Mejor dedícate a trabajar, búscate una pega formal, gana plata, ten tu hijo, ten tu auto, ten tu casita, ten tu reja, pero no confundáis las cosas. Una obra de arte se hace a pesar de los recursos. Se hace desde el discurso de lo precario. Y para eso hay que amarlo. No hay de otra. Si no amáis la wea que así, estáis cagadísimo. Punto clave. Muchas gracias Víctor. Yo creo que las gracias a la gente que se está conectando. Gracias por dar su like, gracias por permanecer. Fue el primero, la primera de la entrevista. Me alegro mucho de que haya sido tú, Víctor, un buen amigo, un gran artista. Deseándote lo mejor y obviamente cuentas con todo el apoyo del Proyecto Mandril para poder, ¿cierto?, difundir tus obras cuando vayan saliendo. Quiero también darle las gracias a toda la gente que estuvo presente, a todos los chiquillos que estuvieron ahí comentando y comentarles que Proyecto Mandril vuelve también en su formato streaming, vuelve también, sigue con las noticias. Nos votaron el Instagram. Los gringos canadienses nos votaron el Instagram, pero no fuimos los únicos, sino que muchos proyectos muy parecidos los desaparecieron. Íbamos con 15.000 personas que nos votaron, pero no importa, vamos a volver con todo el power. Esas costillitas son filetes. Hermano. Vamos a ir por una también. Permiso. Adelante, póngale bueno. Así que muchas gracias a todos por seguir el streaming. Realmente fue una colaboración bastante buena. Quiero agradecerle también a la Cami que está dentro del proyecto que nos está ayudando en todo lo que es gestión de contenidos y también en la edición de los futuros videos. Se van a ver videos con noticias ñoñas. Sigue el formato. Y les quiero agradecer por estar acá conectados y nos veremos la próxima semana en la misma entrevista. Vamos a estar con el Ariel Daque, que es el dueño de Chazam, que son las tiendas de cómics que están ahí en Santiago, y vamos a hablar con él, con los chiquillos que están involucrados con su proyecto, y después van a ver otro. Va a estar el autor también del Cardenal, que es un cómics también para que lo busquen, muy entretenido, también coterráneo de acá de Los Ángeles, y que está generando su proyecto, y también vamos a hablar con los chiquillos de los Guardianes del Sur. ¿Es de SC o no? SC se llama su editorial, ¿o no? Chuta, ahí me pillaste, no cacho. No me acuerdo. Puede que lo estoy confundiendo. Para que le eche un ojito, el Cardenal se llama, y van a estar los chiquillos de Guardianes del Sur también. Van a estar acá hablando que es un cómics que se enfoca en la cultura mapuche. ¿Está? El Kid Salina, ¿no? Sí, Kid Salina. Entonces, van a ver, la idea es que estén siempre participando, porque obviamente nos interesa la cultura. Bueno, nos interesa el cómic, nos interesa el cine, nos interesa, mucha gente los tilda de pop, y es sí,
en nuestro fanpage de cultura pop, de superhéroes, de películas de superhéroes, de eso se trata, pero no significa obviamente que nosotros nos encerremos en eso, sino que también vemos todo tipo de cultura. Entonces, la idea es que el Noveno Arte siempre esté presente aquí en Proyecto Mandril y los dejamos invitados a todos para que se sigan conectando, sigan leyendo las noticias de estos monos locos y les agradecemos su sintonía. Un abrazo, Víctor, a ti, a tu pareja que está ahí, la Fran. Patuamente le digo, Fran, saludos, Fran, gracias por estar ahí, gracias por estar apoyando y efectivamente vamos a seguir en línea porque te vamos a seguir invitando a todos los proyectos, ¿ya? Un saludo también fraterno a los chiquillos del Club de los Quilchitos, al Ramón, al Lucho, a todos los chiquillos, porque también el Víctor forma parte ahí del equipo, así que gracias a todos, gracias totales por estar aquí en este streaming. Partimos chiquititos, pero acuérdate que esto va a ir empinado de aquí para adelante. Un abrazo, Víctor. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Y gracias. Nos estamos viendo en los próximos streaming. Adiós. Chao, chao. Y atención, mandriles. Recuerden que tienen que poner Proyecto Mandril en el futuro. Nos vemos.